San Juan 1:44. Vamos a leer hasta el versículo 51. San Juan capítulo 1, versículo 44. ¿Lo tenemos, hermanos? San Juan 1:44. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, ¿qué le dijo? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Vamos a compartir bajo el tema Dios hará una nueva historia. Dios es el Dios de las cosas nuevas. ¿Cuántos creen esto? Dios es el Dios amante de las cosas nuevas. Dios ama los principios. Dios ama los comienzos. Dios ama el sistema de recapitular algo que ya se creía perdido. La historia de la Biblia o la historia bíblica inicia con la recomposición de algo que se creía perdido. Es la recomposición de la tierra. Isaías capítulo 45, versículo 18, resume y comprime todo lo que fueron los dos capítulos de Génesis. Los dos capítulos del Génesis habla de la creación del universo y la vida humana. Pero en un solo versículo de la Biblia se resume lo que pasó en esos dos capítulos. Isaías capítulo 45, versículo 18, dice de forma muy comprimida, dice de la siguiente manera, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, y no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová y no hay otro. Pone la firma de él. Yo Jehová quiere decir, estampo la firma. Yo fui el que hice eso, no fue otro. Ustedes saben que cuando hay un artista y el artista crea su lienzo, su pintura, ¿qué es lo que hace el artista cuando ya detalló todo y observó que todo está perfecto y que no hay que aplicar ninguna línea más? ¿Qué hace el artista? Estampa la firma de él. Y esa firma es la que hace valer el cuadro. Si los cuadros, si las grandes pinturas, si aquel arte, si no tuviese la firma, pues no valdría. Pero cuando tiene la firma de un escultor, de un pintor famoso,
No sé, hablando de Colombia, diríamos que Fernando Botero. Si vamos a otro país, diríamos que Van Gogh, Da Vinci, Miguel Ángel, Picasso. Y entonces, ese cuadro, más que la expresión pintada, es la firma del que la hizo, es la firma. Porque cualquiera puede atribuirse el cuadro, yo hice ese cuadro, y otro dice, no, mentiroso, yo lo hice, y el otro va a decir, no, yo, pero cuando tiene la firma, eso es lo que vale. Y este planeta Tierra tiene la firma del Creador. Cuando Él lo hizo, dice, yo la creé, yo la compuse, y luego la firma de Él, yo Jehová, yo lo hice. El planeta entero tiene la firma de nuestro Dios. Oiga esto, hermano. Yo les dije que en ese versículo se comprimía los 2 capítulos de Génesis, porque dice, así dijo Jehová que creó los cielos. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Los cielos. Los cielos, está en plural, no dice el cielo, sino los. ¿Por qué dice que los? Porque son 3 cielos, son 3 cielos. La Biblia habla de 3 cielos. ¿Cuáles son los 3 cielos? La morada del Altísimo, que no se encuentra dentro de esta Vía Láctea, que está más arriba del Sol. El segundo cielo, que la Biblia lo llama en el griego cosmos, que es el universo, que es donde están los astros, las estrellas y todos los astros. Pero luego viene un primer cielo, que es el firmamento que nosotros conocemos, la bóveda azul que mira nuestros ojos. Por eso la Biblia dice, creó los cielos, creó los cielos. Pero dice que creó la tierra, pero algo maravilloso es que dice que la compuso, la compuso. El relato del Génesis 1 es la composición. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí la hizo, pero luego viene cómo la compuso. La hizo, pero luego estaba en desorden. La compuso. Le comenzó a ordenar los elementos. Y algo que dice, hermano, que no la creó en vano, sino que la creó para que fuera habitada. Hermano, les pregunto, ¿alguna vez usted se ha preguntado para qué Dios creó a Marte, Júpiter, Venus, Neptuno, Plutón? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ¿será que habrá vida en aquellos planetas? Hay muchísimas teorías acerca de vida extraterrestre. Muchas teorías, ¿cierto? Y hablan de seres alienígenas que colaboraron en otras épocas, que colaboraron en otros países, digámoslo así, en otras épocas antepasadas. Inclusive hay un canal internacional de televisión que tiene un programa que se llama Alienígenas Ancestrales. ¿Sí lo han visto? Yo he visto varios programas de esos. Bueno, la pregunta es, ¿será que hay vida en otros planetas? Pues déjeme decirle, porque la gente lo aborda a uno y le dice, pastor, ¿cómo comprobamos que no hay vida allá? ¿Cómo comprobamos? Bueno, primero, la Biblia no es un tratado de ciencia para tratar de demostrar todos los procesos de ciencia y de química que la gente tiene acá en la tierra. Pero lo que la Biblia nos dice puntualmente es que la tierra fue creada para ser habitada. Y usted y yo nacimos aquí porque la tierra fue creada para ser habitada. Entre los 9 planetas que componen el sistema solar, la llamada Vía Láctea, la única que Dios creó para que fuera habitada es el planeta Tierra. Así que no vaya a estar usted pensando en ovnis, en alienígenas ancestrales, y que los habitantes de Marte son cabezones y son verdes. No, sáquese eso de la cabeza, hermano, porque claramente la Biblia dice que Dios creó esta tierra para que esta tierra fuera habitada. La historia bíblica comienza precisamente con el Génesis, porque el Génesis, la palabra Génesis dice, o se entiende por orígenes, comienzo. Eso es
El significado de Génesis es los orígenes o el comienzo. Mire, amado hermano, Dios le fascinan los comienzos. Dios le gusta lo nuevo. Porque la Biblia dice que cuando una persona se arrepiente, tiene un proceso que se llama nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Cuando una persona viene a Cristo, hay un proceso espiritual que se llama el nuevo nacimiento. No lo entendía Nicodemo, pensaba que era de forma física, pero lo que el Señor le quiso decir era: Nicodemo, lo que yo te estoy diciendo es que cambies de actitud. Nacer de nuevo es cambiar de actitud. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es cómprese una Biblia y cómprese un himnario y apréndase todos los coritos de la iglesia. Nacer de nuevo no es entrar a una iglesia, entrar a un templo. Dijo alguien: a mí no me hace evangélico entrar a un templo, como no me convierte en carro si entro a un concesionario. Es lo mismo. ¿Sí? Si yo entro a una iglesia, eso no me convierte en hijo de Dios. Si yo entro a un templo, eso no me convierte en hijo de Dios. Que equivaldría a lo mismo que si yo entro a un concesionario y me convierto en carro. ¿Sí me puedo entender, hermanos? Nacer de nuevo es cambiar de actitud. Nicodemo creía y él dijo: Señor, creemos. O sea, habían más fariseos que también habían hablado lo mismo. Creemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer las señales que haces tú si Dios no está con él. Creemos. Había una junta que habían estado hablando y todos decían: ese tipo tiene que ser de Dios. Pero cuando se encontraba Nicodemo con todos los demás fariseos, Nicodemo no decía: déjenlo porque él es de Dios. Nicodemo también levantaba la mano para criticarlo, para juzgarlo. Entonces el Señor le dijo: necesito que cambies de actitud, que como me estás diciendo y como me estás reconociendo aquí a solas, me reconozcas en público también. San Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí, hermano, aparece nuevamente ese vocablo nuevo. Nuevo. ¿A Dios le gusta lo nuevo? Que nos renovemos, que nos estemos renovando. Y Dios le gusta, hermano, que nosotros estemos renovando nuestra vida en Él. Voy a hablarles, hermano, hoy de un hombre que la Biblia habla muy poco de él, pero con lo poco que habla, deja ver lo grande que era él, deja ver la grandeza del corazón de él, de un hombre que se llamaba Natanael. Hay una sola historia de Natanael, una sola historia. Luego se nombra, en los 4 evangelios se nombra Natanael, pero la vida de Natanael solamente aparece en el capítulo 1, versículo 44 hasta el 51 de Juan. Solamente ahí aparece la vida de Natanael. Natanael era uno de los 12 discípulos que luego el Señor lo llamó Bartolomé. ¿Han leído ustedes la lista de discípulos? Y entre esa lista hay uno que se llama Bartolomé. Bartolomé es el mismo Natanael. ¿Por qué cambia de nombre? Porque el Señor les cambiaba el nombre a muchos de ellos. Por ejemplo, Pedro no se llamaba Pedro, sino que se llamaba Simón. Y el Señor le cambia el nombre a Simón. Mateo no se llamaba Mateo, se llamaba Leví. Leví, en el capítulo 9 del libro de Mateo, ahí está la historia de él. Él no se llamaba Mateo, sino que se llamaba Leví. A muchos el Señor les cambió el nombre. Dice la Escritura que un hombre llamado Felipe fue buscado por Cristo e incluido dentro del paquete de los 12 apóstoles. El versículo 43 dice: al día siguiente quiso Jesús ir
a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ya el Señor había hallado a dos, a Andrés y a Pedro. Y luego se encuentra a Felipe y le dice: Felipe, sígueme, Felipe. Felipe le siguió y Felipe dice: voy a comentarle a mi mejor amigo. ¿Cómo se llamaba el mejor amigo de Felipe? Natanael, ¿cierto? Él dice: mi amigo debe saber esto, mi amigo debe mirar y conocer a este personaje tan ilustre, mi amigo lo debe conocer. Hermanos, ya había pasado con Andrés y Pedro, porque el Señor se reveló a Andrés y Andrés convidó a Pedro, y luego Pedro convida a Juan y Jacobo. O sea, la noticia se iba extendiendo entre los amigos. Andrés le comenta a Pedro, Pedro y Andrés lo llevan a Juan y a Jacobo, y luego el Señor encuentra a Felipe y Felipe va y le comenta a Natanael. Eran muy amigos. Normalmente en las listas que tenemos, la lista de los apóstoles, usted va a encontrar parejas que eran equipo, parejas de apóstoles que eran equipo. Por ejemplo, siempre usted va a encontrar, cuando habla de los apóstoles, siempre va a encontrar a Juan y Jacobo juntos. Siempre van a encontrar a Juan y Jacobo, porque aparte de ser hermanos consanguíneos, eran también equipo de trabajo. Se entendían sus caracteres, sus pensamientos se entendían. Van a encontrar a Pedro y Andrés juntos siempre, en todas las listas los van a encontrar los dos juntos. Por los mismos factores, porque se entendían sus caracteres, su humor, y también porque eran consanguíneos. Pero van a encontrar una tercer pareja dentro del grupo de los 12 y era Felipe y Bartolomé. Usted va a encontrar siempre van a encontrar en las listas que van a aparecer los dos. Eso nos da a entender, hermano, que realmente eran amigos. La Biblia dice que Felipe, siendo amigo, va y ubica a Natanael y le dice que ha encontrado un hombre que es del cual había escrito Moisés y los profetas, el Salvador, el Mesías, el Rey prometido. Una de las cosas que dice Natanael era un prejuicio que había sobre la ciudad de Nazaret. Había un prejuicio, y tal parece ser que la gente de Nazaret no eran muy amables, no eran muy amistosos. Tal vez tenían alguna característica en especial, porque hay pueblos que tienen algo característico. ¿Ha visto usted pueblos y partes donde la gente reseña ese lugar? Donde yo nací en un pueblo que se llama El Toro. Es un pueblito de Algeciras, El Toro. Y El Toro tiene unas reseñas fuertes, porque allí habían dos familias y el pueblo estaba dividido pues en esas dos familias que no se querían. Y la forma de ellos disputar pues era con machetes. Y entonces eso se hizo durante mucho tiempo. Cuando uno decía yo soy del Toro, entonces de una vez decían no, de los macheteros del Toro. Hay partes de Colombia muy reseñadas, hay personas reseñadas. Hay barrios, sectores de la ciudad de Neiva reseñados, que uno dice voy para tal parte y de inmediato, uy no pastor, allá no lo acompaño, pastor cuídese, no lleve plata, no lleve celular, deje la argolla, deje el reloj, deje todo. Tal parece ser que Nazaret tenía alguna reseña social en el tiempo de los apóstoles. Sí, una reseña fuerte, algo que lo había marcado. Se tenía una estima muy baja de esa ciudad. Cuando dice a Jesús de Nazaret, de inmediato Natanael dice: ¿y acaso puede salir algo bueno de allá? Claro que podía salir algo bueno. Lo mejor de este planeta Tierra venía de allá. Qué bueno es el Señor. Porque para Dios hacer algo con una persona, con una nación,
Dios se vale, hermano, de cosas pequeñas y muchas veces de cosas insignificantes ante los ojos de una sociedad. Por eso usted nunca margine a alguien, nunca lo margine. No es que este niño es demasiado cansón, este niño es terrible, este niño, ¿cómo será cuando grande? No diga eso. Usted no diga eso porque usted no sabe. Ese niño que brinca, que salta, que se sube a las bancas y que es bulloso, más adelante puede llegar a ser su pastor. Más adelante él puede llegar a ser su pastor. ¿Qué tal que más adelante ese niño cansón pueda llegar a ser el presidente de la República? De esos deportistas que hoy día están sacando la cara por Colombia, muchos de esos deportistas andaban a pie limpio en los barrios jugando, dándole pelotas, quebrando con las pelotas los vidrios de las casas. Y hoy día nos sentamos, hermanos, como bobitos con la boca abierta y nos provoca también meternos allá y coger el balón y tirarlo allá, ayudarles. Pero cuando ellos eran pequeños, muchos de ellos fueron reseñados y fueron menospreciados. Dice la Biblia que este hombre le dice de esa manera: no creo que de allá pueda venir algo bueno, pero sin embargo lo motiva, venga, conózcalo. Es que si usted lo conociera, y esa es la insistencia del evangelismo, hermano. Mire qué importante es evangelizar, qué importante es usted hablar de Cristo, qué importante es usted abrir la boca en un momento determinado. Abra su boca para llevar las buenas nuevas. Bueno, parece que a poco les gusta abrir la boca para hablar del evangelio. Abra su boca, hermano, y Dios se encargará de ahí en adelante. Él no quería ir. ¿Cuánta gente hay que usted le invita a la iglesia y le dice: pero es que en la iglesia no hay nada bueno? Es que en la iglesia solo quieren mi plata. Es que en la iglesia ya hay pura gente mentirosa. No, es que en la iglesia hay gente que no cumple. No, es que en la iglesia. Pero sin embargo usted insístale. Sí, todo eso puede haber, pero vamos. Felipe nos da ejemplo de un hombre que evangelizó con insistencia. El otro le dijo: no creo que allá haya algo bueno. Sin embargo, él dijo: no, vamos, conózcalo. Nada pierdes con conocer a ese hombre. Y la sorpresa de él es que cuando venía lejos, todavía Felipe no había llegado con Natanael para decirle: Señor Jesús, aquí te presento a mi mejor amigo. Él se llama Natanael y él viene de tal lugar. No había llegado todavía, venía lejos. Y dice la Biblia que Jesús fijó los ojos en Natanael, o sea, no se quedó divagando mirándolo a los dos, sino que fijó los ojos en Natanael y con una palabra fuerte le dice: he aquí. O sea, no solamente estaba diciéndole a Natanael, sino a todos los que lo rodeaban: he aquí, viene un verdadero israelita en quien en sus labios no hay engaño. Qué preciosa descripción. Un verdadero israelita en quien en sus labios no había engaño. Ese es Natanael. Y entonces dice la Biblia que Natanael se sorprende y le dice: ¿y tú de dónde me conoces? ¿Cómo hiciste para saber mi nombre? ¿Y por qué estás hablando tan bonito de mí? ¿Por qué estás hablando así de mí? El Señor le dice algo muy puntual, algo que había pasado que solamente lo conocía Natanael, algo que solamente era el secreto de Natanael. El Señor le dice: Natanael, antes que Felipe fuera, antes que te llegara a convidar, yo te vi debajo de la higuera. Hermano, esa frase lo traspasó. Esa frase lo traspasó porque algo estaba pasando debajo de la higuera. Había una situación emocional que él estaba descargando debajo de aquel árbol. Tal vez estaba huyéndole a los problemas de la casa.
Tal vez estaba huyéndole a la presión de la casa, de los amigos. Tal vez estaba allí preguntándole tantas cosas a Dios, como suele a veces todo cristiano, le preguntamos a Dios muchas cosas. Tal vez estaría ya preguntándole, o tal vez sería el punto de descarga emocional donde ya dijo: no quiero escuchar a nadie, voy a estar toda esta tarde. Es un punto de desconexión. A veces nosotros tenemos puntos de desconexiones, hermano. Unos utilizan la cobija, se arropan y fingen estar dormidos, pero no están pensando. Están pensando, tienen un punto de desconexión. Otros van a la habitación y se encierran. No quiero hablar con nadie, cierro la puerta, le meto llave. Otros se van para donde no los conozcan. Otros se van para la naturaleza. Yo he escuchado a mucha gente que dice: me voy para una montaña, me voy para una finca y voy a apagar el celular y no quiero hablar con nadie, quiero estar solo. Se llaman puntos de desconexión. Y hay que tener cuidado con esos puntos de desconexión, porque usted puede desconectarse de la realidad, pero el enemigo puede conectarlo con algo más, lo puede cargar con otras cosas. Debajo de la higuera era un punto de desconexión para Natanael. ¿Se acuerdan que otro hombre de la antigüedad entró debajo de un árbol como punto de desconexión? En el Antiguo Testamento se llamaba Elías. Dice la Biblia que Elías se echó a dormir debajo de un enebro. No dice que se acostó, sino que se echó. Se tiró deliberadamente, despreocupadamente se tiró. Dice que debajo de un enebro, y después de que estaba debajo de ese enebro, deseaba morirse. Deseaba que todo acabara. Tal vez era lo mismo que estaba haciendo Natanael, recriminándose muchas cosas, tal vez recriminándose algunos errores de la vida en ese punto de desconexión. Y por eso Jesús coloca su dedo en ese lugar, coloca su dedo en ese sitio y le dice: yo vi lo que pasaba debajo de la higuera. Tal vez estaría llorando, tal vez lloraría, tal vez habrían lágrimas, tal vez habían quejas, tal vez habían reclamos. Pongámonos un momento en los zapatos de Natanael. Pongámonos en los zapatos de Natanael. ¿Qué haría usted si tal vez se fuera para cierto lugar y tuviera muchos problemas y se metiera debajo de un árbol frondoso? Tal vez no diría: se fue a dormir allá debajo de la sombra. Tal vez usted aprovecharía para hablar con Dios, aprovecharía para pensar, meditar en muchas cosas que usted no le ve salida. Cuando el Señor le dice: yo estaba viendo, yo sabía lo que estabas haciendo, es donde este hombre queda asombrado y dice: realmente este no es una persona cualquiera, este no es un hombre normal, este hombre tiene que ser el ungido de Dios, este es el Hijo de Dios. Claramente lo está reconociendo. Levante su mano y adore a Dios. Hermanos, después de que lo reconoce, el Señor le da una promesa, y esa promesa la que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Le respondió Jesús: porque yo te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? No podía el Señor nombrarle: yo lo vi en la habitación, lo vi en la cocina, lo vi en otra parte, porque era muy secreto lo que estaba pasando debajo de la higuera, era muy secreto. Luego le dice el Señor: cosas mayores que estas verás, cosas mayores. Le dijo: de cierto te digo. Esa es la afirmación del cielo, esa es la afirmación celestial, hermano. Cuando la Biblia dice de cierto digo, es porque es algo que se va a cumplir, porque tiene una veracidad y que nada ni nadie podrá hacer que esa palabra sea errante.
Es inerrante la afirmación de cierto te digo. Es una afirmación celestial, es una afirmación del cielo. Te digo de cierto que de ahora en adelante el cielo estará abierto. ¿Cuántos quieren que los cielos se abran sobre sus vidas? Amado hermano, el día que nosotros entregamos nuestro corazón a Jesucristo, simultáneamente los cielos de Dios se abrieron sobre nosotros. Y después de que el cielo se abre, dice la Biblia que vendrán ángeles de Dios. Y dice que aquellos ángeles subirán y descenderán. Verás los cielos abiertos y verás ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, que equivale al Hijo de Dios, que equivale al mismo Jesucristo. Lo que le estaba diciendo es: de aquí en adelante tu historia va a ser diferente. Natanael, de aquí en adelante tu curso cambiará. De aquí en adelante tu vida va a tomar otro destino. De aquí en adelante tu historia de dolor, tu historia de reclamos debajo de la higuera, va a pasar, porque ya no vas a mirar las hojas de la higuera. Ya no vas a estar mirando las ramas de la higuera. Ahora lo que vas a ver son cielos abiertos sobre tu vida. Lo que vas a ver son los ángeles de Dios a tu servicio. Lo que vas a ver es la protección de Dios para tu vida. Hermano, es maravillosa la historia que Dios quiere cambiar en cada corazón. El enemigo ya, Satanás, que Dios lo reprenda, él tiene también una versión de la historia de nosotros. Satanás tiene una versión, una historia para cada uno de nosotros. Y en esa historia que Satanás tiene, en esa historia no terminaremos bien. En esa historia todos terminaremos fracasados, terminaremos arruinados, enfermos, tal vez muertos en un accidente de tránsito donde hay fusión de alcohol con gasolina. Tal vez esa es la historia que Satanás tiene. Tal vez esa es la historia. Pero la historia que Dios quiere poner en nosotros es una historia de triunfo. Es una historia diferente. Y se va a cambiar totalmente el rumbo de la historia cuando Cristo interviene en un corazón. Yo les contaba hace tiempo a ustedes de un hermano que yo conozco, que entró a un templo con un revólver y iba a matar a otro que se le escondió ahí también entre la multitud de gente. Cuando él llegó, él lo vio que estaba en la mitad de la gente y él se hizo cerca a la puerta, porque él dijo: la demora es que él salga, yo lo acribillo y salgo corriendo rápidamente. Y dice que él no hacía, mientras el predicador estaba dando el mensaje, él no hacía sino mirar al que él iba a matar. Y de pronto dice que ese señor que él iba a matar dio un giro, y cuando lo observó dice que él quedó pálido. Que él quedó pálido. Y él continúa, y entonces la persona al que él iba a matar empezó con la mirada a buscar posibles rutas de evacuación, y no había sino una puerta de entrada y salida. Y él estaba sentado con el revólver allá, cerca a la puerta. Perdió la conexión el que estaba ahí, que lo iban a matar. Él perdió la conexión del culto. Él no hacía sino mirar para todos lados, y el otro también estaba solamente mirándolo a él. No quería perderlo de vista, porque a eso él iba, a matarlo. Pero dice que aquel predicador, que era un hombre de Guatemala que había venido a Colombia, estando predicando fogosamente, paró y dijo: hermano, tengo que parar esta predicación, porque aquí Dios me dice que hay un espíritu de muerte que ha adentrado a este templo. Hay un espíritu de muerte aquí.
Y ese espíritu de muerte ha venido con el propósito de llevarse 2 vidas. Tal vez una sería aquel hombre que ya estaba reseñado y tal vez alguno más que caería de pronto en un cruce de disparos. Y todos quedaron hermano, asombrados. Y de pronto el predicador desde el altar señaló, dijo: yo quiero invitar a una persona en especial, porque el espíritu de muerte entró en una persona, está aquí en medio de nosotros. Dice él que él empezó a temblar, mas sin embargo dice que él bajó la mirada, fingió que no estaba poniendo cuidado, pero dice que aquel predicador dijo: Señor, usted que está allá, que tiene su sombrero en las piernas. Dijo él: yo tenía el sombrero en las piernas. Sí, usted que no quiere levantar la mirada, usted que está ahí, usted que vino de otro lugar de Colombia a matar a alguien aquí. Dijo, y empezó a revelarme todo. Dijo, y empiezo yo a sentir miradas encima. Dijo, y de pronto levanté la mirada y observé al predicador. Y el predicador me dijo: ven, porque Dios quiere cambiar tu historia. Puedes salir hoy como un asesino, pero puedes salir hoy como un hijo de Dios. Tú puedes escoger hoy entre salir como un hijo de Dios o salir como un asesino. Dice que empezó a llamarlo y todo el mundo se puso de pie. Y todos se pusieron de pie, yo quedé sentado. Dijo, y de pronto empiezo a escuchar que la gente empieza a orar y empieza a reprender y empiezo a sentir un terror terrible. Un terror, sentía terror porque escuchaba que mucha gente decía: fuera, fuera, fuera. Dijo, de pronto el predicador dijo: amigo, acércate aquí, acércate. Dijo, logré pararme y de ahí no me di cuenta. Cuando me di cuenta, aquel hombre estaba orando por mí, me había puesto las 2 manos en la espalda, yo estaba tirado en el piso, había pasado ya varios minutos en esa condición. Dijo, y aquel hombre que iba yo a matar, jamás en la vida lo volví a ver, aprovechó. Sí, él aprovechó ese momento y dice, jamás lo volví a ver. Dijo, pero el Señor cambió mi historia. Dijo, me arrepentí ahí en el piso. Esa noche cuando yo hice decisión, dijo, tenía un revólver en la cintura, tenía una puñaleta al otro lado y tenía los bolsillos llenos de tiros. Dijo, y el Señor me cambió eso porque esa noche un creyente se acercó y me dijo, hermano, yo te invito a usar esta nueva arma, es más eficaz. Dijo, y me regaló una enorme Biblia esa noche. Dijo, y efectivamente esa noche fui a un río, tomé todas esas balas, tomé esas armas, la tiré al fondo de ese río. Y ya habían pasado 30 años desde eso. Dios tiene el poder para transformar la historia del hombre, por sucia que sea, por empañada que esté nuestra historia, por deteriorado que esté nuestro nombre, nuestra imagen, por deteriorado que esté allí, hermano, nuestro corazón. Dios tiene el poder de transformar todas aquellas situaciones en una maravillosa bendición en sus manos. De ahora en adelante verás los cielos abiertos. Tal vez Natanael lo único que veía era dolor. Tal vez el refugio de él, el escape que él tenía era siempre meterse debajo de esa higuera. Se había vuelto la amiga inseparable de él, una higuera que no podía hablarle, que no podía solucionarle nada. La higuera, hermanos, representa los intentos inservibles del hombre por saciar la sed de su alma. Eso representa la higuera, los intentos inservibles del hombre.
Hay hombres refugiándose bajo la higuera de la religión, hombres refugiándose bajo la higuera de la filosofía, hombres refugiándose bajo la higuera de la ciencia, bajo la higuera de la razón propia, hombres refugiándose bajo la higuera de los malos testimonios para no venir a refugiarse en Dios. Mi amado hermano, hoy yo le invito, salga de esa higuera donde usted se ha metido. Salga de esa higuera de razonamiento vacío, porque más que una higuera de razonamiento vacío, son los cielos abiertos que Dios ha puesto a la disposición del que le cree, del que le quiere servir. Oiga, mi amado hermano, y cuando los cielos se abren, viene el servicio celestial, ángeles de Dios. Hermano, a mí me llama mucho la atención la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús en Mateo se comparte o se divide en 3 partes. En el capítulo 1 se encuentra, trasladémonos allí, hermano, al capítulo 1. Del Evangelio según San Mateo. El capítulo 1 habla y dice: el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta genealogía se comparte de 3 maneras, o 3 escalas. Habla desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación de Babilonia, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Hermano, ¿por qué incluyo la genealogía de Jesús en esta enseñanza? Porque cuando usted lee esta genealogía, usted va a encontrar que hay 42 descendientes, 42 personas descendientes. Pero va a encontrar 4 nombres que no deberían aparecer aquí. Va a encontrar 4 nombres que no deberían aparecer ahí porque son nombres de mujeres. Y en la cultura judía, los nombres de las damas poca relevancia tenían. Y no deberían aparecer aquí, según la ley de los judíos, no deberían aparecer aquí, según los ritos ceremoniales tan santos y tan apartados que ellos tenían. Solo aparece en el nombre de 4 mujeres. Y esas 4 mujeres, ninguna, ante la vista de los judíos, ante la ley de los judíos, ninguna de esas 4 mujeres calificaría para estar ahí. Observemos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Viene el primer nombre. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Oiga esto, apunta el primer nombre de la primera mujer, Tamar. ¿Quién era Tamar? Tamar era una mujer que había sido la esposa de uno de los hijos de Judá. Tamar no era israelita, porque para ese entonces, pues todavía no era una familia, no era una nación. Era un habitante de la región de Canaán. Esta Tamar, dice la Biblia, que el primer marido murió y ellos tenían la costumbre de que si no quedaban hijos, la viuda tenía que convivir con el hijo que seguía hasta que tuviera descendencia. Y la descendencia no se le contaba al papá biológico, sino al difunto. Esa era la costumbre de ellos. Murió el primer marido, no quedaron hijos, y luego muere el segundo marido y tampoco quedan hijos.
quedaba un hijo que era un adolescente. Y entonces Judá dijo, vamos a esperar que crezca el hijo menor, para que el hijo menor le levante descendencia al hermano mayor. Pero sucedió que aquel muchacho creció y el papá no hizo lo que era la costumbre. No entregó el hijo a la viuda. Y dice la Biblia que entonces aquella muchacha Tamar se vio en una angustia, se vio en un desespero, porque las viudas eran tenidas en muy baja honra en el tiempo de la Biblia. Se creía que al enviudar se recibían maldiciones. Entonces la Biblia dice que Tamar se disfrazó de ramera, se puso unos atavíos, unas vestiduras, se disfrazó de ramera y engañó a Judá, que era el suegro, lo engañó. Judá dice que tuvo su relación conyugal o su relación sexual con ella, y ella queda en embarazo del mismo suegro. Cuando el suegro se entera que ella está en embarazo, ellos tenían culturalmente una pena de muerte, que era apedrearla o quemarla, y entonces la sacan para la hoguera. Ella había sido muy hábil, ella le había pedido como prenda de pago un anillo, un cinturón y un báculo, y ella conservaba aquellas cosas. Cuando la fueron a quemar a la hoguera, porque había quedado en embarazo sin tener marido por fornicación, dice la Biblia que aquella mujer pide la palabra antes de que prendan la hoguera, y entonces esta mujer dice, un momento, señores, si están pidiendo explicación de por qué estoy en embarazo sin marido, yo quiero decirle que el dueño de estas tres cosas, el anillo, el cinturón y el báculo, el dueño de estas cosas es el dueño de esto también. Y dice la Biblia que mostró los artículos, y de inmediato Judá, que era el que estaba comandando la turba, el que estaba diciendo quémela por infiel, dice que él conoció los artículos y mucha gente lo conocieron. El hijo de él también lo conoció. Papá, es su anillo. Papá, ¿y ese no es su báculo? Papá, eso no es. Entonces dice la Biblia que Judá dijo, liberen a esa mujer porque esa mujer es más justa que yo. Y él le da la razón a la gente. Fruto de ese engaño y fruto de esa situación allí, nacen dos muchachos. Uno se llamaba Fares y el otro se llamaba Sara. La línea mesiánica vino por ese incidente, porque Fares fue parte de la línea mesiánica. Oiga esto, Tamar fue la primera mujer que está en la línea mesiánica. No debería aparecer ahí. Por este incidente, no debería aparecer ahí. Según la ley de Moisés, según las leyes ceremoniales de ellos, no debería aparecer ahí. Luego aparece otra. ¿Quién aparece? Versículo 4 dice, Aram engendró a Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab. ¿Quién era Rahab? Rahab era una mujer que trabajaba como ramera o trabajadora sexual en la ciudad de Jericó. Esta mujer ayudó a esconder y a escapar unos espías que fueron a reconocer la tierra prometida en tiempo de Josué. Y dice la Biblia que por ella haber hecho ese acto de piedad con los espías, Dios la guardó a ella y a la familia. Oiga bien esto, hermano, oiga bien esto. Tamar, la que hablamos ahorita, se disfrazó de ramera, no era ramera, se disfrazó, que fue muy diferente. Pero Rahab, dice la Biblia que era ramera, que trabajaba sexualmente vendiendo su cuerpo. Sí era. Y entró, hermano, también. Luego viene otra. ¿Quién era la otra?
Salmón engendró de Raad a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed. Mire, la tercera mujer que habla aquí se llamaba Ruth. ¿Quién era Ruth? En muchas partes de la Biblia dice Ruth la Moabita. Ceremonialmente era prohibido incluir o que los israelitas se casaran con los moabitas. Era prohibido, era un pueblo enemigo de Israel. Era prohibido por todos los temas rituales que los moabitas hacían. Eran idólatras, muy paganos. Y era prohibido que los israelitas entrelazaran lazos amorosos con ellas. Pero aquí aparece dentro de la Sagrada Familia, la familia por la cual Cristo nació. No debería estar ahí tampoco. Otra mujer, ¿cuál era? Dice, Salmón engendró de Raad a Booz, Booz de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Esa es la otra, esa es la cuarta. La cuarta mujer, ¿cómo se llamaba la mujer de Urías? Betsabé. Betsabé. Cuando usted lee todos los hijos de Salomón, de David, perdón, usted va a encontrar que David tuvo más de 12 hijos por todos. Tuvo más de 12 hijos. Pero precisamente el hijo que seguiría el canal, la línea mesiánica, ese hijo tenía que haber nacido de la mujer que fue el lunar negro, el lunar de la vida de David. Oiga, hermanos, en el libro de las Crónicas, cuando hace un recuento de la vida de David, dice que David fue conforme al corazón de Dios y que hizo todo lo que Dios quiso, excepto, oiga esto, excepto lo tocante a la mujer de Urías. Así dice claramente, excepto a lo tocante de la mujer de Urías. Fue el lunar de la vida de David. Y cada vez que hablamos de los errores de David, ¿qué hacemos? ¿De una vez? Pero oiga, pero la Biblia dice que fue perfecto y murió de viejo, murió anciano, dice que murió lleno de días, o sea, muy anciano. Pero la Biblia dice que el único error duro que él tuvo fue un error de moral y fue precisamente con la mujer de Urías. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando hablamos de un error de un personaje de la Biblia. Porque yo he escuchado a muchos predicadores que hablan cosas horribles y terribles de David por este incidente, pero fue un incidente en la vida nada más. Fue el lunar, la mancha en una hoja blanca, ¿cierto? Un profesor le colocaba a los alumnos de la facultad, dijo, hoy les voy a hacer una evaluación, pero va a ser una evaluación muy diferente. Va a ser una evaluación analítica. Y les dijo, solamente van a pasar y observar la hoja que yo voy a poner. Y me van a decir qué vieron en la hoja. Agarró una hoja en blanco y agarró un lapicero y en la pura mitad puso un puntico, solo un puntico, lo descargó. Un puntico muy mínimo. Y hacía pasar a todos los alumnos, y los alumnos miraban, tenían algunos segundos para observar la hoja. Así pasaron todos pasaron, y luego él les pregunta, bueno, ¿qué observaron? ¿Qué observaron? Y todos decían, un punto negro, un punto negro, un punto negro. Luego que todos hablaron de un punto negro, él les dijo, todos perdieron la evaluación hoy. Todos perdieron la evaluación hoy. Porque ¿qué quería yo que miraran? Que era una hoja blanca con un punto negro, pero todos se fijaron fue en el punto negro y no se fijaron que un 99.9 de la hoja era blanco. Todos se enfocaron fue en lo mínimo que había en la hoja, pero no se fijaron en lo enorme de lo blanco que estaba llenando la hoja.
ese es el ojo del ser humano. Ese es el ojo crítico de nosotros los humanos, que estamos enfocados en el punto negro de alguien y le damos y nos acordamos y le machacamos el punto negro de la vida, pero no nos damos cuenta que el punto negro está en medio de una gran hoja blanca, que el punto negro está en medio de grandes virtudes, que el punto negro está en medio de grandes valores, está en medio de grandes talentos. ¿Cuánto levantamos nuestras manos y decimos gloria a Dios? El hombre que fue llamado el pacificador más grande del mundo, un indio llamado Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, cuando era niño, llegó como indigente, como habitante de calle. Llegó un niño de 7 años, llegó pidiendo comida en una iglesia. Oiga esto, y la iglesia no lo rechazó, porque a veces la gente dice, es que no lo recibieron en la iglesia. No, a veces generalizamos, a veces no es la iglesia, sino los sugieres de la iglesia, el portero de la iglesia, ¿cierto? Hace algunos, tal vez unos 2 años, ustedes vieron que rondaba un video de alguien que se fingió ser pordiosero, ser habitante de calle, y que fueron a varias iglesias, entre esas una del movimiento misionero. Hicieron un experimento social y luego él se quedó en una donde lo albergaron y dijo, la verdadera iglesia es esta porque ahí me dieron refugio, allí me alojaron y varios hermanos me pasaron el video. Hermano, ¿cómo ve esto? Mire, nuestra iglesia no recibió a ese hombre. Le dije, qué pena, hermano, pero no fue nuestra iglesia, fueron los ujieres. Claramente fueron los ujieres, los porteros, los que no lo dejaron de entrar. No fue que él de entrara y el conglomerado lo echara afuera. No, no fue eso. Fue que los porteros no tuvieron la visión de decirle a él, siga. Entonces, soy claro con la historia de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, de 7 años, había escuchado que las iglesias eran buenas y compasivas y que eran generosos, y empezó a visitar iglesias buscando comida porque él no entendía nada del tema de Dios. Pero los porteros de esos templos le decían, vaya, báñese que usted huele a feo, vaya, cámbiese y luego viene. Resulta que fue a algunas 3 iglesias y en ninguna le dieron protección. Gandhi va y busca un monasterio hindú. Y cuando él llega a ese monasterio hindú, los que estaban de porteros le dijeron, niño, aquí no solamente hay comida para ti, aquí también hay una ropa nueva para ti, hay unos zapatos nuevos para ti, aquí hay una cama calientita para ti, aquí hay una enseñanza muy buena para ti, hay un apoyo para tu vida. Entonces, ¿qué pasó ahí? Las iglesias del tiempo de la niñez de Gandhi observaron la vestimenta del niño, el olor del niño, la falta de aseo del niño, pero cuando va al monasterio hindú, ellos miran un potencial en el niño. Y sabe que ese niño que albergaron, el monasterio hindú le dio comida, le cambiaron la ropa y todo. Ese niño fue el que ayudó para la liberación de la India. Lo llaman el pacificador más grande del mundo, hermano. Si los porteros de ese entonces hubieran sido un poco más visionarios, ese triunfo de la independencia de la India no estaría a manos del hinduismo, sino a manos del cristianismo. Sería uno de los grandes aportes del cristianismo para el mundo moderno. Tenga cuidado, hermano, con usted fijarse en el punto negro de alguien. Porque ese punto negro que mancha la vida de alguien está enmarcado de grandes virtudes, de grandes talentos, está enmarcado de grandes bendiciones que Dios ha puesto sobre esa persona. Estas 4 mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y por último Betsabé, no calificaban según la óptica y según la medida de los ceremoniales judíos, no calificaban.
Pero oiga, hermano, cuando se escribe la genealogía de Cristo, el Señor permitió que esas mujeres quedaran allí como testimonio de que Él puede cambiar la historia del que se dispone. Puede cambiar esa historia. Todas estas mujeres estaban destinadas a seguir viviendo marginadas. Estas mujeres todas estaban destinadas a un futuro sí, que no iban a estar allí pues dentro de una historia hermosa como esta. Todas ellas estaban destinadas a vivir una vida común y corriente y tal vez marginadas por la sociedad. Pero cuando estas mujeres en determinado momento de la vida tomaron algunas decisiones propias, el Señor les cambia la historia. Yo me gozo porque Dios cambió mi historia. Tenía una enfermedad en mi pulmón izquierdo, donde los médicos decían, lo único que le puede salvar la vida a ese muchacho es que le hagan un trasplante a él, un trasplante de pulmón. Hablar de un trasplante era la locura más grande que un médico podía decirle a mis padres. Porque no existía la posibilidad económica, no existían sistemas de salud como hoy día de SIDBEN o las EPS, las entidades prestadoras de salud, no existían para ese entonces. Mi papá tampoco era, porque un médico le dijo, señor Rodríguez, ¿por qué usted no se vota a una ayuda política? Busque un apoyo político que le pueda solucionar eso. Y mi papá nunca ha sido de política. Él como todo ciudadano, sufraga, da su voto, pero no es amigo de reuniones ni amigo de políticos. Mi historia iba encaminada a morir prematuramente, a morir joven. Mi historia iba encaminada a la muerte, amado hermano. Pero el 10 de mayo de 1999, algo pasó que mi historia cambió. El Señor, oiga esto, hermano, Dios anuló el acta de la historia que Satanás me tenía para mí. Dios anuló esa acta. Dios tomó allí, hermano, el lapicero y hizo una X en esa historia. Tomó el Señor el lapicero divino, tachó la historia de Satanás que me tenía destinado para la muerte, y ahora el Señor empezó una hoja nueva. Y en esa hoja nueva el Señor escribió, no se va a morir joven, va a tener una esposa, va a tener unos hijos, va a predicar el evangelio por Colombia, le va a predicar a la iglesia de Limonar en Neiva. Esa es la historia, hermano, que yo estoy desarrollando, no la historia de Satanás. Y yo no puedo volver a recoger la hoja que Dios ya arrancó del libro y esa hoja quedó por ahí botada, la historia de Satanás. Yo no puedo ir a recogerla y a decir, me meto otra vez en la historia de Satanás. Literalmente eso pasa cuando alguien se aparta, se descarría. Eso pasa literalmente, amado hermano. Una persona se descarría y de inmediato está buscando en el piso la hoja de la historia que Dios ya había desechado. La historia de Satanás había quedado desechada. Y entonces la persona va y busca la historia de Satanás otra vez y la aplica a la vida de él. Amado hermano, no menosprecie la historia que Dios te ha escrito. Dios te escribió una nueva historia. Amigo, Dios quiere cambiar tu historia. Dios quiere hacer una historia nueva en tu hogar, en tu familia. Dios quiere hacer una nueva historia en tus hijos. Así como Dios cambió su historia, cambió mi historia, sé que la historia de mis hijos cambiarán también. Sé que la historia de mis hermanos cambiarán. Sé que la historia de mis padres, sé que la historia de los que me rodean. Esa historia el Señor la puede cambiar. No la ha podido cambiar el psicólogo, no la ha podido cambiar el psiquiatra, no la ha podido cambiar Alcohólicos Anónimos, no lo ha podido cambiar terapia filosófica, no lo ha podido cambiar la ciencia, pero hay uno que sabe cómo cambiar la historia del hombre.
Oiga, hermano, Saulo iba con una historia escrita en el corazón de él y en la mente de él. Y la historia era: voy a acabar a los cristianos. Había logrado acabar con algunos. Pero la historia que Pablo llevaba era defender la religión judía, defender el fariseísmo. Esa era la historia de él, pero llegando a Damasco, dice la Escritura que una luz resplandeciente le rodeó, cayó en tierra y quedó ciego. Oiga, hermano, y cuando él queda ciego, él escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice la Biblia que de inmediato Saulo le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: que vayas a una ciudad y entres a una calle que se llama la calle derecha. Entra a cierto aposento, un discípulo va a ir a orar por ti y luego te diré qué es lo que debes hacer. Amado hermano, la hoja que llevaba Pablo, la lista de la vida de Pablo, el Señor la destruyó para formar una lista, y en esa lista estaba que era el gran misionero Pablo. En esa lista estaba Europa, Asia Menor, estaba el palacio del hombre más poderoso del mundo que se llamaba Nerón César. En la lista de Dios, hermano, permita que la lista que usted tiene, esa lista humana, sea destruida para que la lista de Dios se arregle en su corazón. Permita que Dios desbarate, que Dios destruya. Tal vez usted tiene muchos planes para la vida, pero tal vez no esté dentro de los planes de Dios. Permita que Dios destruya esa hoja y que la hoja de la historia suya sea la historia que Dios mismo plasmó con su sangre a través de Cristo Jesús. Dígnese a estar sobre sus pies en esta hora.